Buenos días a todos. Es un gusto estar en este momento compartiendo pues esta plática que se llama Avances del cómputo de alto rendimiento y retos en su aplicación. Bien, entonces vamos a iniciar pues describiendo lo que es el cómputo de alto rendimiento. Entonces esto consiste en aplicar las tecnologías de procesadores más nuevas mediante programación paralela y distribuida. Esto es con la idea de que se pueden resolver los problemas complejos actuales que demandan pues muchos recursos de cómputo. Y además esto es lo que realmente pues representa un gran reto computacional. ¿Sí? El mundo está evolucionando, mundo global, y entonces eso implica que cada vez hay problemas más complejos que resolver. Se le conoce como HPC, de High Performance Computing, y soporta muchas áreas de la investigación científica y así como para desarrollar aplicaciones de ingeniería. Bien, entonces, finalmente la computación lo que nos permite, pues es apoyar a la ciencia, o sea, al desarrollo de la ciencia. Entonces vamos a ver aquí, de alguna manera, los paradigmas de la ciencia, cómo ha evolucionado la ciencia. Entonces, inicialmente, podríamos decir que la ciencia, pues no había mucho conocimiento, entonces todo estaba basado en cuestiones empíricas, en la experiencia. Luego, pues esto se fue desarrollando, ¿no? Con personajes como Newton, o sea, grandes físicos, genios, y que dieron lugar al segundo paradigma, que corresponde a lo que viene siendo la ciencia teórica. Y aquí tenemos pues, leyes físicas, de la mecánica, termodinámica, etcétera. Eso es el punto de vista de física. También, pues, desde el punto de vista de química, de biología, pues también tenemos la parte del segundo paradigma, ¿no? De ciencia teórica. Al mismo tiempo, pues nació lo que es la computación. Esto fue evolucionando de tal manera que a partir de los 90 podemos decir que la ciencia empezó a ser con un paradigma computacional basado en simulaciones. Eh, y esto fue dando origen también a lo que es el cómputo de alto rendimiento. ¿Sí? Entonces, eh, nacieron áreas como física computacional, química computacional, biología computacional, matemática computacional, que apoyaron a los otros dos paradigmas anteriores. O sea, el hecho de que nazca un paradigma nuevo no quiere decir que los otros dejen de usarse, ¿no? Se complementan, ¿sí? Bien, entonces, y esto fue muy útil porque, pues, ya la idea es resolver problemas más complejos, que resolverlos en el laboratorio, pues es muy costoso, y algunos, hacer experimentos muchas veces, pues es imposible de realizarlos, ¿no? O incluso peligrosos. Entonces, eso es lo que sirvió, la ciencia computacional, es de hacer experimentos dentro de la computadora. E incluso en el 2013 ya hay un premio Nobel de Química que corresponde al área de química computacional. Bien, ahora, más recientemente tenemos el cuarto paradigma, que está basado en procesamiento de los datos. ¿Sí? Con los avances de la tecnología, la comunicación, pues todos sabemos que ya estamos en un mundo digitalizado, y entonces esto también dio lugar al cuarto paradigma de la ciencia, que se llama e-ciencia en español, o e-science. Y entonces aquí, pues esta está apoyada por la inteligencia artificial, aprendizaje bueno, automático en particular, estadística, y en general, pues ciencia de datos. Bien, eh, entonces para el cómputo de alto rendimiento, de alguna manera lo podemos ver reflejado pues en las computadoras más rápidas del mundo, que están en un listado en internet, en el top 500. Este listado inició en el 93, se publica 2 veces al año, y por ejemplo, en la primera publicación, la computadora más rápida del mundo, que está en Estados Unidos, aquí la tenemos listada, ¿no? Las primeras 4, la más rápida tenía en ese tiempo 1024 cores. De hecho, en ese momento, eh, los procesadores tenían un solo core. Es como si dijéramos tenía 1024 procesadores. En realidad, pues era un clúster, ¿sí? Y nos proporcionaba 59.7 teraflops. En aquel momento era una cantidad enorme de procesamiento, pero ahora, pues una tarjeta GPU tiene esa capacidad, ¿sí? Bien, entonces esta era la más rápida en el 93. Ahora para el 2021, que acaba de salir el mes pasado, la lista más reciente,
Ahora, la computadora más rápida del mundo está en Japón, con procesadores Fujitsu, y tiene 7.630.848 cores. Y eso da una capacidad de procesamiento de 442.010 teraflops, es decir, 442 petaflops, ¿sí? 10 a la 15, es 442 por 10 a la 15 instrucciones de punto flotante por segundo. Bueno, aquí también podemos ver pues otras computadoras, ¿no? Que están en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Aquí llama la atención pues que hay el primer lugar está en Japón, el cuarto lugar está en China. De hecho, la que está en primer lugar ya tiene como 5 evaluaciones en primer lugar. La computadora que está en cuarto lugar estuvo como 2 años y medio en primer lugar. Y esto lo menciono porque inicialmente la lista, pues casi las primeras lugares, pues siempre están en Estados Unidos. De hecho, de los 500 posiciones, durante muchos años, mucho más de la mitad están en Estados Unidos. Y es curioso porque ahora en China hay más computadoras en el top 500 que en Estados Unidos. Bien, entonces aquí podemos ver cómo ha evolucionado. O sea, de tener 1024 cores, pues ya son 7 millones. Y de pasar del orden de 50 teraflops a 442.000. Es un incremento enorme en alrededor de 28 años. ¿Sí? O sea, si consideramos pues, todo el tiempo que ha tardado en desarrollar la ciencia, pues vemos que estos cambios han sido muy fuertes en los últimos años y lo estamos notando, ¿no? O sea, cómo estaba avanzando la tecnología e impactando con el cómputo de alto rendimiento. Bien. Entonces, los retos en el cómputo de alto rendimiento, pues consisten en cómo programar esas grandes computadoras. Entonces, y lo podemos dirigir de dos maneras. Una es desde el punto de vista de ciencias de la computación, o sea, desarrollar software que permita programar de manera eficiente estos sistemas, o sea, desde el punto de vista de sistemas operativos, compiladores, bibliotecas de funciones. Y el otro reto es desde el punto ya de las aplicaciones. Sí, personas que, por ejemplo, físicos, oceanógrafos, o sea, geólogos, que requieran, Se le echó. que requieran desarrollar aplicaciones, pues necesitan cómputo de alto nivel. O sea, interfaces para programar aplicaciones, bibliotecas de funciones de alto nivel, para facilitar la programación, o sea, que no sea complicado. Porque en principio, si uno empieza a pensar, o sea, ¿cómo hacer para correr un programa y que ese programa se distribuya en todos los cores? O sea, que son miles, puede llegar a millones. Bien, entonces, para formar, bueno, en principio estudiantes capacitados para que programen ese tipo de arquitecturas que están en el top 500, pues tenemos un laboratorio en el CITEDI, que se llama Laboratorio de Ciencia de Datos, y del cual soy responsable actualmente. Entonces aquí está basado, como ya dijo, o sea, en procesadores que son de tipo CPU y GPU, es decir, una arquitectura híbrida. Y principalmente para desarrollar proyectos de inteligencia artificial, ciencia de datos y también modelado matemático. Bien, estos equipos están basados en procesadores pues, prácticamente de última generación, o sea, son muy recientes. Para el CPU, para correr el sistema operativo, pues tenemos procesadores Xeon, tienen estas características, tienen 16 núcleos, memoria de 512 gigabytes, ¿sí? Con instrucciones especiales para inteligencia artificial y desarrollo de ciencia de datos. Pero lo más relevante realmente está en la parte de GPU. Entonces, cada servidor tiene 8 tarjetas GPUs. De hecho, esta tarjeta GPU, una sola tarjeta tiene la capacidad, más la capacidad de cómputo, que era la computadora más rápida del mundo en el 93. Dijo que eran 50, entonces esta simplemente en Tensor Cores tiene 130 teraflops, el doble, más del doble de lo que tenía la computadora más rápida del mundo. Una sola tarjeta de estas. Entonces, si esto lo multiplicamos por 16 tarjetas que tenemos en los servidores del laboratorio, sería como el equivalente de la computadora más rápida del mundo, como el del 2008-2009.
Es decir, o sea, tenemos una diferencia como de 10 años, pues que no es mucho, ¿sí? Esto significa que en un futuro ustedes podrían estar programando, en unos 10 años, pues la computadora más rápida del mundo actual, ¿no? Esa capacidad de cómputo la podrían estar programando dentro de unos 10 años, eh, con el equivalente del clúster del CITEDI. Y aquí de una manera esquemática podemos ver el clúster. Digamos, tenemos 2 servidores. Cada servidor tiene 2 CPUs y 8 GPUs conectados con fibra óptica, un switch de fibra óptica. Entonces aquí el reto consiste en cómo hacer un programa que corra en los 16 GPUs, que nos permita resolver esos problemas que son un reto computacional. ¿Sí? Esa es la idea, o sea, cómo hacer para programarlo. Y en el CITEDI, pues en eso estamos trabajando. Somos un equipo de profesores. En particular, pues yo estoy en la parte más computacional, pero hay otros profesores que están trabajando en inteligencia artificial, o sea, en algoritmos que eventualmente van a correr en estos servidores. Bien, entonces la capacidad de laboratorio, pues son 64 núcleos en CPU para correr el sistema operativo y la interfaz entre usuario. Y ya para correr los procesos que demanden mucho poder de cómputo, pues se usan los GPUs. Y aquí tenemos, bueno, ya dijimos, son 16 GPUs. Núcleos CUDA son 73,728 en total, con 384 gigabytes. Núcleos RT son 1152 para procesamiento de imágenes y de video. Núcleos tensores para inteligencia artificial son 9216. De hecho, estos son arquitecturas nuevas, estos núcleos tensores. Tienen alrededor de, con mucho, 3 años. ¿Sí? Son procesadores nuevos para inteligencia artificial. Ya la concurrencia total del laboratorio, ¿sí? Con los 16 GPUs, tenemos al final de cuentas 4,608 CUDA cores por cada GPU, y por 16 son 73,728 CUDA cores. Ajá, cada CUDA core tiene 16 hilos de ejecución. Entonces, ya el laboratorio nos permite correr 1,179,648 hilos de ejecución. Es decir, si nosotros tenemos una imagen con esa cantidad de píxeles, en una sola instrucción, opera todos los píxeles en una sola instrucción de GPU. Bien, en cuanto al software del clúster, tenemos instalado el sistema operativo Ubuntu 20.04. De hecho, todas las computadoras del top 500 tienen sistema operativo de Ubuntu, de Linux. Incluso hay varias que tienen Ubuntu. Hay un porcentaje grande que tienen Ubuntu. Y aquí en el clúster tenemos programación con software libre 100%. Bueno, ya dijimos, la comunicación es con fibra óptica de 10 gigabits. Y además la arquitectura es híbrida, con procesadores de tipo CPU, tipo GPU, TPU y RT. Y además, pues esta arquitectura es especial para inteligencia artificial. Para programar, entonces, se requieren conocimientos de cómo programar en memoria compartida. O sea, tenemos un chip y todos los cores e hilos que están dentro de ese chip, ¿cómo programarlos? Bueno, hay diferentes estrategias, como hilos POSIX, OpenMP, Python, Java, que nos permiten programar de esa manera. Ahora, podemos programar a nivel de clúster con memoria distribuida. Así rápidamente le voy a dar, explicar cómo se programa. Entonces, hay un software que se llama MPI que nos permite programar a nivel de muchos nodos, comunicados por medio de la red, en este caso de la fibra óptica. Y luego tenemos la arquitectura híbrida. Pues cada nodo tiene 16 GPUs, para el caso del servidor de CITEDI, de laboratorio. Entonces, vamos a programar en los CPUs a nivel de nodo. O sea, los procesos se mandan a ejecutar en CPUs y se distribuyen
entre los 16 GPUs de los dos nodos. Esa es la idea y de hecho, pues es lo que menciono, o sea, ese es el reto. O sea, ¿cómo hacer para que nuestros procesos corran en los 16 GPUs de una manera eficiente? Sobre todo eso, ¿no? Que optimice la arquitectura, ¿sí? Al momento de ejecutar los programas. Bien, para esto, pues hay herramientas que nos permiten hacer esta programación. Incluso hay una herramienta que es el CUDA Toolkit de NVIDIA. Ahorita va en la versión 11.5 y consiste de muchas bibliotecas de funciones. Aquí menciono algunas: QBLAS, QSPAS, QFT, QRAN. Estas se usan pues para modelado matemático. Y hay otras que son enfocadas también hacia inteligencia artificial y ciencia de datos, que le vamos a ver diapositivas más adelante. Entonces, para programarlas, de hecho, pues, tenemos diferentes niveles de programación. Uno, digamos que es bajo nivel con este CUDA Toolkit, y también podemos programar de más alto nivel, donde se requiere menos conocimientos de cómputo paralelo. Entonces, para programar en el GPU tenemos diferentes opciones, ¿sí? Entonces, dijimos, podemos programar el lenguaje C con CUDA, que es la manera más eficiente en este momento. Podemos por hacer multikernel, correr muchos procesos dentro de un mismo GPU. Hay una cuestión de paralelismo dinámico que son también facilidades de programación para hacer algoritmos más complejos. Paralelismo con multistream también, que nos permite traslapar código de ejecución entre el GPU, el CPU, y al mismo tiempo se estén haciendo transferencia de datos. Esto puede ser muy útil cuando se procesan muchos datos, que hay mucho flujo por el bus. Entonces, se dan este tipo de herramientas. Que, claro, para programarlas, esto sería más o menos, digamos, de bajo nivel. Y actualmente se están haciendo pues muchas bibliotecas de funciones de alto nivel, pues para que mayor más personas, más programadores, o sea, más especialistas pueden usar, y que no tengan tanto necesidad de un background fuerte de programación. Y la otra, pues, es programar en múltiples GPUs para sacar el provecho pues, de toda la arquitectura, ¿sí? Entonces, y aquí cuando son múltiples GPUs, pues, pueden ser desde decenas, pues, o sea, hasta cientos de GPUs en un momento dado. Hay un kit de desarrollo de cómputo de alto rendimiento también, que trae, pues eso es más general, trae muchas herramientas. Con esto lo que quiero decir, que hay muchas herramientas para programar en paralelo, pero sin embargo, todavía hay mucho por hacer desde el punto de desarrollo de herramientas, porque de alguna manera usar estas herramientas se requiere una cierta experiencia, o sea, más conocimientos, o sea, gente que son del área de computación. Yo digo que la idea es que esto lo puedan programar no solamente que sea gente de computación, sino que sean de otros tipos de ingenierías, ¿no? O sea, o áreas de la ciencia, ¿no? Como decía, gente que sean astrónomos, o sea, geólogos, oceanógrafos, que también puedan programarlas con más alto nivel. Bien, entonces, un área que tiene mucha relevancia actualmente, que dijimos que es el cuarto paradigma de la ciencia, pues es un enfoque de ciencia de datos, ¿sí? Entonces aquí pues involucra pues métodos científicos, procesos. O sea, la idea es extraer conocimiento de toda esa enorme cantidad de datos que se generan actualmente. Y estos datos que se generan, pues se generan en muchas áreas. Por ejemplo, en el área de astronomía, los telescopios cada vez tienen sensores que permiten capturar mucho más datos. Entonces, la cantidad de datos que están generando actualmente en astronomía es una cantidad enorme de datos. Y además, por el tipo de datos que se generan en la actualidad, pues pueden ser estructurados o no estructurados. Tradicionalmente se ha trabajado con datos estructurados, o sea, la base de datos bonitas, que podemos decir, ¿no? Que ya todo está con tablas, todo bien referenciado, pero actualmente se pueden obtener datos incluso pues, de sensores, ¿no? Por ejemplo, Internet de las cosas, con muchos sensores, y muchos de los datos pueden ser
no estructurados. Por ejemplo, también en redes sociales, los datos que se generan no están estructurados. Bien, y ciencia de datos pues, se apoya de muchos campos, como estadística, minería de datos, probabilidad, aprendizaje automático, analítica predictiva. Bien. Y con esto que mencionábamos de que el mundo está digitalizado, pues esto de los datos, pues ya se genera una cantidad de datos enorme, ¿no? Entonces viene a trabajar un área que se llama Big Data, ¿sí? Entonces, en este caso se requieren estrategias especiales para el procesamiento de los datos. Y también ya hay software. Hay software que nos permite trabajar con Big Data. Sobre todo porque como es una cantidad muy grande de datos, esos datos no se pueden guardar en un solo servidor. Estos datos se tienen que guardar de manera distribuida en muchos servidores. Y para eso, pues hay herramientas, ¿no? Aquí están mencionadas algunas, Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, que nos permite trabajar de manera distribuida para Big Data. Que igual, siento que estas herramientas todavía se pueden mejorar para que se den más facilidades de la programación. Bien, entonces como se tienen muchos datos, finalmente lo que nosotros queremos es usar cómputo de alto rendimiento para procesar esos datos. Pero los datos no están preparados para hacerles ese procesamiento, ¿sí? Porque dijimos que son datos no estructurados y muchas veces hay datos que son datos atípicos. Entonces, o hay mucho ruido, hay información pues que hay que eliminar. Entonces, hay que hacer una etapa primero de preprocesamiento para preparar los datos y que se puedan, pues, meter a un programa de inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, un clasificador, por decirlo. Ajá. Entonces, algunas técnicas para preprocesar los datos, pues es la extracción de características, selección de características, análisis exploratorio de datos, que también esto se hace pues, con estrategias de cómputo de alto rendimiento, o sea, una etapa previa al procesamiento. Ok. Bien. Entonces, para programar, en ciencia de datos hay un lenguaje que es Python, que da facilidades, da facilidades para programar. Sobre todo Python, yo siento que está muy avanzado si nosotros queremos programar en CPU. Para programar en GPUs, todavía hace falta mucho camino que recorrer con Python. Y más si queremos usar en multi-GPU, ¿sí? En servidores, así como lo que mencionamos, ¿no? que usan las computadoras del top 500. Y para esto, pues ya en la compañía NVIDIA, pues ya está desarrollando software recientemente para trabajar con Python en las GPUs. El software equivalente que se usa para CPU, por ejemplo, el QDF, que es el CUDA Data Frame, es el equivalente al software de Pandas en Python. Entonces, Pandas se aplica en CPUs y el QDF para GPUs. De la misma manera, tenemos el QML, que es para aprendizaje automático con GPUs, y es el equivalente al scikit-learn que usa Python. Bien, bueno, esto lo expliqué. Y también hay una biblioteca que se llama Dask, eh, que nos permite también, o sea, con cómputo distribuido, o sea, por ejemplo, ya pensando en Big Data, pero desde el punto de vista de los GPUs, ¿sí? Cómo programar grandes cantidades de datos, el equivalente a Pandas, pero para multi-GPU, eh, en un servidor con una gran cantidad de GPUs. Ok, bien. Entonces, de lo que hemos trabajado recientemente en el CITEDI, aquí les voy a mencionar algunas tesis de maestría en la que me ha tocado dirigir a estudiantes. Entonces,
primer lugar, un algoritmo de ciencia de datos para la detección automática de estrellas variables. Este examen ya, perdón, sí, esta tesis ya se concluyó. El examen se presentó en agosto de 2021. Por ejemplo, en este tema de tesis, lo que consistió fue de desarrollar un algoritmo que nos permita clasificar estrellas. ¿Sí? Es un problema de astronomía. Y es interesante, aquí lo resalto esto porque al trabajar con cómputo de alto rendimiento, generalmente pues tiene que ser multidisciplinario. ¿Sí? En este caso, pues esta tesis fue codirigida por un astrónomo que está en el Instituto de Astronomía del UNAM. Entonces, bueno, aquí la idea fue, como mencioné, ¿no? O sea, hacer un clasificador para posteriormente clasificar pues, estrellas variables de una base de datos. Nosotros usamos la base de datos de la misión espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea. Este proyecto, pues igual, inicialmente se inició, o sea, trabajando en CPU. Posteriormente, ya cuando el proyecto, pues, ya, el algoritmo ya se estaba depurado y todo eso, ya lo corrimos en GPU. Bien, la segunda tesis es clasificación estelar del catálogo fotométrico J+ a través de técnicas de aprendizaje automático. De manera similar, lo que pasa es que aquí es otro catálogo, o sea, de otras misiones espaciales, incluso con más datos. O sea, este catálogo J+ es mucho más grande. Bueno, en el primero estamos hablando de casi un millón de objetos astronómicos, pero aquí inicialmente en J+ eran de 19 millones, que se fue depurando y quedó algo así como 9 millones, o sea, de algunos datos que tenían información y además, pues con más filtros también, más filtros para las mediciones. La primera tesis fue con aprendizaje, bueno, los dos son aprendizaje automático. La primera fue con redes neuronales. En el segundo caso, para la base de datos J+ se usó bosques aleatorios. También, bueno, este trabajo ya se terminó y estamos en espera para que presente el estudiante. Están en trámites administrativos para la presentación del examen de grado. Esperamos que se presente a principios de enero. Bien, estos trabajos fueron en cuanto al desarrollo de aplicaciones. Actualmente tengo otro estudiante que está trabajando en un framework para implementar aplicaciones de aprendizaje automático con cómputo de alto rendimiento. Pero aquí es interesante, porque aquí nosotros estamos trabajando en desarrollar los algoritmos para que después otras personas lo usen, esos algoritmos. O sea, en realidad, estos algoritmos que nosotros estamos desarrollando ya existen en las APIs, ya existen y es equivalentes al scikit-learn, o sea, sobre todo, ¿no? O sea, y algunos de máquina de vector soporte, algunos algoritmos de aprendizaje automático. Lo interesante que nosotros estamos haciendo es que estamos buscando mucho la cuestión de la optimización. Y parece que hemos estado teniendo bastante éxito. Mi estudiante, prácticamente la versión de sus algoritmos, prácticamente todos han tenido mejor rendimiento que los que ya están existentes, e incluso en las bibliotecas de funciones, esas que son muy reconocidas, de TensorFlow y todas esas. Es interesante porque mi estudiante ha logrado que sean más eficientes, o sea, reducir los tiempos de ejecución. Y sobre todo porque las estrategias que hemos usado es enfocarnos mucho en la arquitectura del procesador, o sea, tomar muy en cuenta la arquitectura para hacerlo que corra de manera óptima, desde la memoria caché, o sea, de cómo se guarda la memoria, que la memoria sea contigua, detalles así muy finos que tienen que ver con la arquitectura, y eso nos permite que esas bibliotecas de funciones sean eficientes. Ahorita, bueno, de hecho, ahorita lo hicimos para CPU y estamos trabajando ya para GPU. Y entonces, eso es lo que se requiere. O sea, cuando menciono de retos para el cómputo de alto rendimiento, pues dije al principio, pues está en dos enfoques. Uno para cuando se desarrollan las aplicaciones, tener esas bibliotecas de funciones, y también está la parte de quienes desarrollan las bibliotecas de funciones.
Bueno, y en el CITEDI estamos trabajando en esas dos áreas, ¿sí? De hecho, esta tesis que mencionas que está al final, pues es la primera que se hace en el CITEDI con este enfoque, de que nosotros creemos las bibliotecas de funciones, ¿sí? Sí, y que eso realmente es un reto, o sea, sobre todo porque que son competitivas, ¿sí? Que compiten con las que ya están en existencia, incluso algunas que son de Google, y entonces las que hemos desarrollado son competitivas con todas esas que ya existen actualmente. Bien, entonces ya para concluir, pues podemos decir que el cómputo de alto rendimiento permite desarrollar proyectos multidisciplinarios que demandan una gran cantidad de recursos de cómputo, tanto en procesamiento y en memoria. Y aquí la palabra clave, pues también es multidisciplinarios. O sea, eh, actualmente es difícil que alguien pueda decir, yo me encierro en mi área y no voy a colaborar en otras áreas. Yo creo que está creciendo tan rápido la ciencia, todas las áreas de la ciencia, que es muy difícil que alguien se pueda encerrar en una sola área. ¿Sí? Y sobre todo que los problemas actuales, de nuevo, son problemas muy complejos. La sociedad actual está cambiando muy rápido y, y problemas complejos. Y cuando decimos problemas complejos, pues ahorita la humanidad tiene un problema muy complejo, ¿no? Que es pues la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y detrás de todas estas vacunas que se han desarrollado, pues seguramente, ¿no? Está cómputo de alto rendimiento, pues haciendo las simulaciones que se requieren, ¿no? Para la cuestión de genómica, ¿sí? Del ADN, o sea, de los virus, todo eso, o sea, hay mucha simulación detrás o sea, con lo que dijimos de la, este, de la etapa 3, del paradigma 3 de la ciencia, ¿no? La ciencia computacional. Entonces, todos esos problemas, o sea, que se generan actualmente, pues requieren estas herramientas que hemos mencionado, por un lado. Y por otro lado, pues, bueno, de hecho, pues ya existen herramientas, ¿no? Para la promoción de estas supercomputadoras, pero yo siento que las herramientas actuales todavía se pueden mejorar muchísimo, pero con mucho se pueden mejorar para que eh, pues más personas la pueden usar. Actualmente, pues solamente gente que es especialista. De hecho, esto ha ido evolucionando porque incluso en el CITEDI nos damos cuenta, porque nuestros estudiantes que entran al CITEDI, a la maestría, pues nunca llevaron cursos de cómputo paralelo en la ingeniería, aunque actualmente ya hay escuelas que están dando cursos de cómputo paralelo en ingeniería. Ustedes ingeniería, pues, nada más los enseñan a programar, así a programar, o sea, sin tomar mucho énfasis pues, en las arquitecturas, pero de nuevo, o sea, actualmente todos los procesadores son multicore e incluso prácticamente son híbridos, o sea, tienen CPU y tienen GPU, ¿sí? En particular, pues los teléfonos celulares, también se pueden aplicar este tipo de tecnologías de programación, ¿sí? O sea, que involucran programación híbrida, de nuevo, CPU y GPU. E incluso, pues nosotros sabemos que actualmente, pues la capacidad de un teléfono celular, pues es la capacidad de lo que era, o sea, una muy buena computadora hace unos cuantos años. ¿Sí? O sea, entonces también, o sea, cuando hacemos cómputo de alto rendimiento, estamos pensando en estas computadoras del top 500, pero también se aplica a, a sistemas embebidos. Por ejemplo, esto se puede aplicar pues en robótica, en vehículos autónomos, o sea, porque, de nuevo, los procesadores que van a dirigir estos vehículos autónomos son procesadores que tienen este tipo de arquitectura, ¿sí? Arquitectura híbrida. Entonces, los conocimientos que se van a desarrollar para programar grandes computadoras, también, o sea, es la misma filosofía para esas eh, procesadores embebidos, computadoras que llevan vehículos, incluso seguramente, bueno, pues todo lo que es sistemas embebidos, sistemas empotrados, ¿no? Para robótica y las diferentes áreas. Pues muy bien. Entonces,
pues con esto concluyo mi presentación. Cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto la atenderé. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos una pregunta de Vincent Ademola Adeyemi y pregunta, dice, thanks, Dr. Tapia, for your presentation. I'm thinking that security of data is one of the challenges. How is it being handled? Pregunta sobre la seguridad de la información y cómo está siendo manejada. Sí, sí, ese es un aspecto muy importante. Sí, sí, gracias por preguntar. Sí, creo que es muy relevante eso. Bueno, algo que no mencioné es el cómputo en la nube. Sí, y entonces se está aplicando mucho actualmente en cómputo en la nube. Como los datos están viajando, o sea, los datos están viajando constantemente en Internet, es muy importante la seguridad. Y es otra área también, o sea, en implementar algoritmos muy eficientes para la seguridad de los datos. Sí, 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 definitivamente. O sea, con el cómputo de alto rendimiento pues nos permite también hacer algoritmos para proteger esos datos. Y además, aprovechando la pregunta que mencionó, el cómputo en la nube, pues es una manera también de alguien que diga, a ver, pues yo quiero trabajar con cómputo de alto rendimiento, pero no tengo recursos para programar en una computadora, así de ese tipo. Bueno, pues de hecho uno puede trabajar de manera gratuita. Amazon, AWS, pues permite, da cuentas gratuitas, incluso Google Colab, y uno podría desarrollar, ya si se requiere hacer algún proyecto o algo, pues algo, digamos, comercial, bueno, pues ya se podría pagar una licencia. Entonces, aquí lo interesante es eh, que se paga, pues nada más por el recurso de cómputo que se va a usar. Entonces, no se requiere, pues, tener que estar administrando una computadora de este tipo, ni estar pagando electricidad, o sea, si, por ejemplo, se puede contratar para un proyecto en específico, se termina el proyecto y ya, o sea, pues no se tiene el problema de ahora qué voy a hacer con esa computadora, ¿no? Entonces, yo siento que uno se puede combinar, o sea, como en nuestro caso, nosotros tenemos el laboratorio de ciencia de datos, que tiene un enfoque pues, para preparar, formar recursos humanos, y también está la otra opción de cómputo en la nube. ¿Sí? Entonces, de nuevo, y la seguridad de los datos pues es muy importante, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. O sea que con el desarrollo del cómputo de alto rendimiento viene de manera paralela también el desarrollo de la seguridad de la información, ¿no? Sí. Sobre todo también en esta nueva era que decimos que es de ciencia de datos. Entonces, estamos hablando de datos, o sea, esos datos requieren pues esa protección, ¿verdad? Pregunta Luis Rafael Islas Estrada, para las aplicaciones y proyectos donde se requiere movilidad y un acceso remoto a ellos, ¿se podría integrar el cómputo de alto rendimiento con la nube? Que es algo de lo que mencionaba. Sí, 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 así es, así es. Sí, lo que mencioné hace un momento. Comentaba también sobre la carencia o falta de formación en los estudiantes a nivel ingeniería en esta área. ¿Cómo podrían ellos introducirse o incorporarse desde ese nivel a programar con cómputo de alto rendimiento? Sí, sí. O sea, aquí hay o sea, ¿qué conocimientos se requieren, o sea, para programar como tal de rendimiento? O sea, conocimiento, entonces, podemos verlo desde dos enfoques. Un enfoque, así como programar de bajo nivel y programar de alto nivel. Entonces, yo lo menciono así, o sea, cuando digo programar de bajo nivel, pues o sea, nosotros, los que estamos aquí, que somos del área de sistemas digitales, del área de computación, y que ya estamos acostumbrados a programar. Y cuando digo la otra área, son los otros, los más, más como usuarios, ¿no? O sea, insisto, los que son por ejemplo, de astronomía, de óptica, geología, otras áreas que requieren usar cómputo de alto rendimiento, ¿sí? Y entonces para ellos es importante
trabajar con bibliotecas de funciones, ¿no? Trabajar en lo que es alto nivel. Y de hecho, pues nosotros, pues puede ser de bajo nivel y también de alto nivel. Pues también depende del problema y lo que queramos. Cuando digo programar de bajo nivel, significa que vamos a programar muy cerca de la arquitectura. O sea, los procesadores, o sea, de lo que es la memoria caché, lo que, cómo se ejecutan las instrucciones, los detalles finos, incluso de la comunicación entre los diferentes nodos, cómo se lleva a cabo esos detalles. Entonces, eso es lo que se tiene que estudiar, estudiar esos detalles. Y por otro lado está la parte de alto nivel, e incluso, cuando digo en el alto nivel, también podemos pensar la gente que es más de sistemas. La gente que trabaja en sistemas como tal, desarrollar sistemas, por ejemplo, sistemas que corren en web, cosas así, de sistemas, no de aplicaciones de científicas o de desarrollo de algoritmos especializados, no, que son de desarrollo de sistema, por ejemplo, para comercio electrónico, ¿no? Una aplicación de comercio electrónico, ese tipo de cuestiones, pues se hacen más de alto nivel. Pero cuando hablamos de cómputo científico, ¿sí? O sea, que se quiere desarrollar algún algoritmo para algo muy especial, posiblemente para que sea más eficiente, sí tendría que programarse pues un poquito más de bajo nivel. ¿Sí? Entonces, un estudiante, pues sí, pues, o sea, pues llevar algunos cursos, sobre todo lo que requiere, pues aprender a programar bien el lenguaje C para la cuestión de bajo nivel, lenguaje Python también, e incluso ya en Internet, se han dado cuenta que hay muchos cursos gratuitos. Bueno, hay cursos de paga y también gratuitos que nos permiten desarrollar habilidades para programar en esta área, ¿no? Y, y que a futuro, pues podamos hacer aplicaciones de nuevo con computadoras de este tipo, o sea, que son computadoras híbridas que llevan tanto tecnología de CPU, tecnología de GPU, que finalmente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de problemas que realmente representan un reto computacional, ¿sí? O sea, de hecho, hay problemas que si nosotros lo corremos de manera secuencial en un solo procesador, pueden tardar semanas en la ejecución, así. Y entonces, con esas tecnologías, en lugar de que sean semanas, lo podemos reducir a 1 hora o 2 horas, en lugar de semanas. Y de hecho, un problema que se me ha pasado a comentar, que siempre lo menciono, es el problema del clima. O sea, el modelo para el clima realmente no es un modelo que digamos que es nuevo, ¿no? O sea, ese modelo tiene muchos años, pero anteriormente eh, calcular el clima, modelar el clima para el siguiente día, la computadora tardaba 3 o 4 días. Entonces, pues no tendría sentido. Entonces, es algo que no se podía hacer, aunque estuvieran los algoritmos, pero no había la capacidad de cómputo. De hecho, actualmente, dos de las computadoras que están en el top 500, de esas muy rápido, se dedican a eso, o sea, al clima, a desarrollar el clima. Entonces, actualmente, pues se puede modelar el clima para hasta 15 días. ¿Sí? Claro, con una cierta probabilidad. Y además se modela el clima pues para todos los lugares, ¿no? O sea, en toda la Tierra. O sea, no es para una ciudad en particular. Sí, es todo. Entonces, ese es un problema que realmente representa un gran reto computacional, el modelo del clima. Por mencionar alguno, ¿no? O sea, que sí requiere esas computadoras de esas del top 500. ¿Sí? Mencionaba también sobre lo implícito que va la parte multidisciplinaria en el cómputo de alto rendimiento. Usted y sus estudiantes han tenido experiencias en el campo de la astronomía. Em, ¿Tendrían visualizado más adelante de trabajar con otras áreas? Y si estos desarrollos que han hecho para astronomía podrían ser aplicables para otras áreas o se tiene que hacer algo particular para cada necesidad. Sí, sí, qué bueno que lo preguntas porque también quería comentar al respecto. Por ejemplo, mi estudiante que hizo la tesis, que ya se graduó en agosto con un proyecto de astronomía. De hecho, cuando inició el proyecto, yo le mencioné, o sea, le dije, a ver, tú vas a hacer tu tesis en astronomía, pero realmente o sea, lo que vas a hacer es prepararte en cómputo de alto rendimiento y en ciencia de datos. Lo de astronomía es un proyecto, pero finalmente tú vas a poder desarrollar cualquier proyecto que esté enfocado en ciencia de datos. Entonces, él ya lo contrataron en Coppel, en el centro de cómputo de Coppel, y para trabajar cuestiones de ciencia de datos. ¿Sí?
y entonces que no tiene nada que ver con astronomía. Y eso fue lo que le sirvió, que trabajó en ciencia de datos, aunque el proyecto fue astronomía, pero tiene la capacidad de desarrollar proyectos de ciencia de datos en otras áreas. De hecho, actualmente hay 3 estudiantes que están en la carrera de ingeniería matemática en la Ciudad de México, en el Politécnico, que quieren hacer la tesis conmigo en ciencia de datos, pero en el área de finanzas. En finanzas está muy interesante. Entonces, por la cuestión de la pregunta de multidisciplinario. Y entonces, pues yo estoy interesado, entonces, pues a trabajar con ellos. Pero aquí, pues necesitaría colaborar con alguien que sea un experto en el área de finanzas. Excelente, doctor. Bueno, parece que no hay más preguntas de parte de los asistentes. Le vamos a pedir, por favor, que deje de compartir su pantalla para hacer la entrega de su reconocimiento. Sí, ya, gracias. Y el reconocimiento a la letra dice, a ver, permítanme. Ay, perdón. CITEDI IPN otorga el presente reconocimiento a Juan José Tapia Armenta por haber impartido la conferencia Avances del cómputo de alto rendimiento y retos en su aplicación, en el marco del evento Ciencia Abierta, Avances y Retos en Computación, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, el día 2 de diciembre de 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, y firma nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido. Muchas felicidades y muchas Sí, gracias, sí, doctor, gracias. por su Sí, está bien. presentación. Sí, gracias.